Ya ahora sí comenzamos a grabar, ¿no es cierto? Este cuadro, ¿no es cierto?, va a mostrar estas características, principalmente en cuanto a la especificidad que van a tener contra otros microbios, y recordamos, ¿no es cierto?, que esta inmunidad innata no va a ser específica, ¿no es cierto? No va a tener esta especificidad contra algunos microbios, porque va a estar actuando incluso antes de que ingrese a nuestro cuerpo. Por lo tanto, va a tener una diversidad también limitada. ¿Ya qué quiero decir limitada? Que no va a tener una amplia gama, ¿no es cierto?, para poder defenderse, y también, ¿no es cierto?, va a ser estereotipada y inespecífica, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir también estereotipada? ¿No es cierto? Que se va a repetir, que va a tener siempre las mismas características, ¿no es cierto? La piel va a estar actuando siempre igual, nuestras vellosidades van a estar actuando igual, el mucus va a tener siempre el mismo sistema de defensa, que va a ser tratar de atraparlos nomás a estos microorganismos. En cambio, la inmunidad adaptativa, ¿no es cierto?, que era la barrera terciaria, va a tener una mayor especificidad, ¿no es cierto?, contra microbios, ya que va a estar actuando principalmente después de la generación de la enfermedad. También va a tener una amplia diversidad porque va a adaptarse a estos microorganismos que se pueden generar o ingresar. Por lo tanto, también va a tener una alta especificidad, ¿no es cierto?, ya que va a estar actuando va a tener también unos linfocitos de memoria, ¿no es cierto?, que van a estar actuando con mayor rapidez, ¿no es cierto?, cuando ya la enfermedad sea reincidente. Entonces, este cuadro nos sirve para poder ver estas características, principalmente comparar la inmunidad innata y adaptativa en cuanto a su especificidad, ¿no es cierto?, principalmente. Y acá, ¿no es cierto?, vamos a recordar también los componentes que van a tener estas barreras innata o inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Entonces, recordar, ¿no es cierto?, que la inmunidad innata va a tener barreras químicas y físicas, ¿no es cierto?, como van a ser la piel, el epitelio mucoso, sustancias, otras sustancias químicas que van a ser antimicrobianas, ya como vimos, ¿no es cierto?, en la clase anterior, que podían ser las lágrimas, el sudor, los mismos jugos gástricos, ¿no es cierto?, que van a tener una variación en el pH, que van a ser antimicrobios. Van a tener algunos complementos, ¿no es cierto?, como van a ser algunas proteínas sanguíneas, y las células que van a estar actuando, ¿no es cierto?, en la inmunidad innata van a ser algunas células fagocitarias, ¿no es cierto?, principalmente en la barrera secundaria, los glóbulos blancos, van a actuar como fagocitos destruyendo algunas bacterias o microbios. Y también van a haber células, ¿no es cierto?, que van a ser transportadoras, que van a permitir, ¿no es cierto?, que se realice esta destrucción también. Y en la inmunidad adaptativa, ¿no es cierto?, las barreras químicas y físicas van a ser el sistema mucoso, el sistema inmunológico, el sistema cutáneo, ¿ya?, que se refiere a la piel también, a los anticuerpos secretados también, que se van a ir segregando, como vamos a ir viéndonos más adelante. Anticuerpos circulares van a ser parte de proteínas sanguíneas que van a estar ayudando a este tipo de inmunidad. Y, ¿no es cierto?, las células encargadas de esta inmunidad van a ser los linfocitos T y los linfocitos B que vimos en la clase anterior, que van a estar actuando, ¿no es cierto?, como lo vimos acá, reconociendo al antígeno y poder posteriormente generar algo que los destruya, y también un linfocito de memoria, ¿no es cierto?, que va a servir posteriormente para poder generar una mejor respuesta en una segunda instancia. Entonces, acá tenemos a un personaje, ¿no es cierto?, y están eh, señaladas algunas de sus partes que van a ser los principales órganos del sistema inmune, ¿ya? Entonces, en la letra A tenemos al timo. El timo, ¿no es cierto?, está situado en la parte alta del pecho,
en este orificio que tenemos justo en nuestro, cuando se termina nuestro pecho, y en este, ¿no es cierto?, van a madurar los linfocitos, eh, o sea, van a madurar las células hasta convertirse en linfocitos T, ¿no es cierto? Por lo tanto, van a ser importantes para la inmunidad adaptativa. Hay algo en el chat. Dice, pueden copiar los... Hígado es el principal órgano, ¿no es cierto?, que va a ser responsable de síntesis de proteínas y también van a producir algunas células que van a considerarse fagocíticas, que van a estar ingiriendo algunas bacterias de la sangre cuando pase al hígado, ¿no es cierto? Entonces, a través de la sangre, ya que se hace la barrera secundaria, ¿no es cierto?, estos fagocitos, estos glóbulos rojos van a estar actuando, ¿no es cierto?, en el hígado. La letra C, tenemos en la médula ósea, ¿no es cierto?, al interior de los huesos, tenemos el lugar, ¿no es cierto?, en el que las células del sistema inmune comienzan su desarrollo, ¿ya? Entonces, a partir de ahí, de ese lugar, ¿no es cierto?, se empiezan a generar otros tipos de células que van a ser parte también del sistema inmune, ¿no es cierto?, principalmente de la barrera secundaria también. Luego tenemos la letra D acá, ¿no es cierto?, las amígdalas, que van a estar almacenando linfocitos T, ¿no es cierto?, que van a estar actuando, ¿no es cierto?, en una primera, en esta parte, defendiéndonos de algunos microorganismos, ¿no es cierto?, lo que cuando tenemos las enfermedades de las amígdalas, ¿no es cierto?, vamos a tener una inflamación, por lo tanto van a estar actuando ahí linfocitos que se van a acumular ahí, ya como es una barrera que va a acumular muchos microbios, va a ser importante también que tenga cómo defenderse. Luego en la letra E tenemos ganglios linfáticos que también van a ser almacenes, ¿no es cierto?, que van a encontrarse en nuestros pulmones, que van a almacenar también linfocitos B y linfocitos T. Ya también se van a encontrar a lo largo de todo el cuerpo y las células se congregan en ellos para comunicarse también entre ellas. Ya van a generar, ¿no es cierto?, puentes de comunicación para poder ir actuando también. Luego tenemos al vaso, el cual es un almacén de linfocitos T y linfocitos B, ya por lo tanto actúa en el sistema inmune adaptativo y va a actuar como un filtro de la sangre, ¿no es cierto? Y proporciona un lugar para que las células del sistema inmune interactúen. Ya se van a ir desarrollando estos linfocitos de memoria y los linfocitos citotóxicos en este vaso sanguíneo también. Y por último, ¿no es cierto?, tenemos a la sangre, que va a ser la encargada de transportar a principalmente estas células de glóbulos blancos, que van a pertenecer, ¿no es cierto?, al sistema inmune, la barrera secundaria, ¿no es cierto?, que van a estar actuando fagocitariamente, ¿no es cierto?, a través de fagocitos para poder eliminar a los microbios. Entonces, estos distintos componentes, órganos, van a estar formando parte de una red, ¿no es cierto?, que va a estar funcionando como nuestro sistema inmune, ya tanto secundario, terciario, principalmente nos referimos acá. ¿Ya? Recuerdan que anteriormente nos habíamos referido a las primarias, ¿no es cierto?, cuando revisamos que habían secreciones físicas, secreciones químicas, o sea, barreras físicas, barreras químicas, a eso me refería. Ahora referimos, ¿no es cierto?, a órganos que van a ser parte del sistema inmune y que van a estar actuando en conjunto. Entonces, lamentablemente, ¿no es cierto?, esa no es la única forma que tiene nuestro cuerpo de defenderse de algunas enfermedades, ¿no es cierto?, de algún organismo que sea dañino para nosotros. La alergia son reacciones indeseadas, ¿ya? Es una reacción inmunitaria del organismo frente a alguna sustancia que sea inocua para el anfitrión, pero que pueda estar manifestando algunos síntomas, signos característicos cuando estemos en contacto con ellas, ya sea por respirarla, por ingerirla
o por tener contacto, ¿no es cierto?, con ella. Durante mucho tiempo la alergia se ha considerado equivalentemente, ¿no es cierto?, a una hipersensibilidad ya con estos microorganismos, ¿no es cierto?, que es un término más antiguo. Por lo tanto, la alergia es la expresión clínica de los mecanismos de respuesta inmunitarios normales del organismo, ¿ya? Va a ser una reacción normal del organismo frente a posibles invasores. Y el error no está en el tipo de respuesta ni en su intensidad, sino en el objetivo, que a veces no constituyen una amenaza, ¿no es cierto? El objetivo, o sea, esta alergia que se genera quizás a veces no va a estar ayudando a eliminar a la enfermedad, pero sí va a generar un problema, ¿no es cierto? Como podemos ver aquí, unos ejemplos de algunas alergias. Vamos a tener alergias farmacológicas, que pueden ser alguna reacción anormal del sistema inmunológico frente a algún medicamento, ¿no es cierto? Eh, Generalmente cuando vamos a consumir o el doctor te va a recetar algún medicamento, te pregunta principalmente caso tienes alguna reacción a este medicamento, caso puedes reaccionar mal frente a este medicamento, y eso porque te puede provocar reacciones adversas. También podemos tener alergia a algunos alimentos. Ya esta reacción molesta o peligrosa del sistema inmunológico puede ser, ¿no es cierto?, tras haber ingerido algún alimento determinado que puede provocarles alguna alergia. Ya puede provocar algunos mariscos, ¿no es cierto?, gente que es alérgica a los mariscos o algún otro tipo de alimentos. También la dermatitis de contacto, que es el denominado sarpullido de la piel, ¿no es cierto?, que puede ser originado por el contacto con alguna sustancia determinada, ¿ya? Alguna hierba, ¿no es cierto?, que generó alguna reacción alérgica, como este sarpullido. También existe la alergia al látex, ¿no es cierto?, este plástico, este caucho natural. Reacción alérgica es ciertas proteínas que se encuentran, ¿no es cierto?, en este caucho, que pueden estar generando alguna alergia. También tenemos el asma alérgico, ¿no es cierto?, generado por la exposición a las mismas sustancias que desencadenan algunos síntomas alérgicos, ¿no es cierto? Este asma que va a ser esta dificultad para respirar por por algún síntoma alérgico. También tenemos la rinitis alérgica, ¿no es cierto?, que es más común, ¿no es cierto?, en primavera, producida por estos polen, ¿no es cierto?, en exceso que se producen en esas fechas, y provoca, ¿no es cierto?, una reacción alérgica que provoca ojos llorosos, comezón, estornudos y otros síntomas similares que no quiero recordar, que, ¿no es cierto?, son bastante comunes en esa época de primavera, verano, ya que molestan bastante, ¿no es cierto? A veces yo sufro de eso y hay que consumir estas pastillas, loratadina, ¿no es cierto?, que hay que consumirlas diariamente para tratar. Habíamos hablado, ¿no es cierto?, de esta rinitis alérgica que había sido tan común, ¿no es cierto? Y la alergia a estos animales, ¿no es cierto?, que puede ser causada por tener contacto con la piel, los pelos, la saliva, la orina de algún animal, ¿no es cierto?, puede generar alguna alergia. Entonces, eso también va a ser una forma, ¿no es cierto?, como vimos, la alergia, ¿no es cierto?, va a ser una reacción inmunitaria, ¿no es cierto?, pero a veces son reacciones, ¿no es cierto?, no ante algún microorganismo que nos vaya a generar daño. Ya, pues a eso se refiere el término inocuo, ya que no necesariamente van a ser frente a organismos que sean dañinos para nosotros, ¿no es cierto? Pero van a ser una forma que va a tener nuestro cuerpo de tratar de defenderse frente a estas cosas que estamos teniendo contacto, ¿no es cierto? O nos estamos exponiendo. Ahora viene el tren, ojalá que no se salga. Ya.
Entonces, también, aparte de las alergias, se pueden generar enfermedades que van a ser parte de nuestro sistema inmune, ¿ya? Y se van a considerar enfermedades autoinmunitarias, que van a ser enfermedades causadas por nuestro sistema, que van a estar atacando las células del propio organismo, ¿ya? O sea, va a ser un autoataque que, por ejemplo, en este sistema inmunitario se convierte en el agresor y ataca y destruye los propios órganos y tejidos corporales sanos, en vez de protegerlos. Entonces, son bastante complejas estas enfermedades, ¿no es cierto? Existe una respuesta inmunitaria exagerada contra sustancias y tejidos que normalmente están presentes en el cuerpo. Entonces van a existir, ¿no es cierto?, unas respuestas frente a quizás también problemas que no pueden estar generando tanta agresividad quizás en nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo va a reaccionar de mala forma, ¿no es cierto?, parte de nuestro sistema inmune y va a generar estas enfermedades que vamos a ir viendo ahora algunos ejemplos, ya para que entendamos a qué nos referimos. Por ejemplo, artritis reumatoide. Ahora me parece con estos nombres que estoy señalando. Conexión inestable. Podemos tener, ¿no es cierto?, artritis reumatoide, que se refiere a una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a las articulaciones, ¿no es cierto?, incluidas a las manos y los pies. Esto ya principalmente se da en adultos mayores, ¿no es cierto?, que van a generar estas enfermedades. También tenemos lupus eritematoso, que es enfermedad inflamatoria también ocasionada por nuestro sistema inmunológico que va a atacar algunos tejidos. También puede estar aquí el, bueno, el síndrome de Sjögren no es tan conocido, pero provoca esta sequedad en los ojos y la boca, ¿no es cierto? También está la esclerosis múltiple, que esta puede ser un poquito más conocida, ¿no es cierto?, que es una enfermedad en la que el sistema inmunológico degrada la cubierta protectora de los nervios. También tenemos la espondilitis anquilosante, que es una artritis inflamatoria que afecta la columna vertebral y las articulaciones de gran tamaño. Y por último tengo la diabetes mellitus tipo 1, que es una afección crónica en la que el páncreas produce poco o nada de insulina. Y aquí esta nos va a servir, ¿no es cierto?, de la absorción de los azúcares, ¿no es cierto? Entonces, estas se van a considerar enfermedades que van a ser autoinmunes, por lo tanto van a ser enfermedades provocadas por nuestro sistema inmunológico, más que nada, ¿no es cierto? ¿Y a qué se refiere eso? Que nuestro sistema inmunológico va a estar atacando nuestros tejidos, nuestras células, nuestro cuerpo, ¿ya? Alberto, te Por quedas tratar de pegado a defenderse rato. quizás de... Sí, en un momento me dijo su conexión es inestable. Sí, pero dale no. Ya, a ver. Esta última parte, antes de pasar a las actividades complementarias y la pregunta esencial, ya estamos súper bien de tiempo, aún nos queda media horita. Así que tenemos también entonces que hablar de estas vacunas, ¿no es cierto?, que va a ser una preparación destinada para generar una inmunidad que vamos a poder adquirir, ¿no es cierto?, contra alguna enfermedad, ya estimulando principalmente la generación de algún anticuerpo. Ya, de hecho, estas vacunas, ¿no es cierto?, van a contener un agente que se va a asemejar a algún microorganismo causante de la enfermedad, y este, ¿no es cierto?, se va a permitir, ¿no es cierto?, que se generen anticuerpos ante este virus. Quizás este virus que se inyecta en un principio no es tan agresivo como el verdadero, ¿no es cierto? Y lo que va a hacer, ¿no es cierto?, es generar anticuerpos para que estén después en una posible enfermedad ya listos para poder defenderse y así no sea tan grave esta enfermedad. Eso es lo que, por ejemplo, está haciendo ahora esta
vacunas, ¿no es cierto?, contra el coronavirus, que igual nos están inyectando, ¿no es cierto?, algún antígeno del coronavirus, pero que esté más debilitado, ¿no es cierto?, y que pueda nuestro cuerpo generar anticuerpos para poder defenderse, ¿ya? Por eso la idea, ¿no es cierto?, es que eh, este primer día, ¿no es cierto?, cuando uno se vacune, tenga alguna precaución de cuidarse en caso de que estos anticuerpos, o sea, este antígeno sea mayor, puede causar una mayor enfermedad, o no se generan anticuerpos también adecuados. Entonces, acá eso es lo que decía al final, ¿no es cierto? Este antígeno que se va a infectar van a ser formas debilitadas o muertas del microbio, ¿ya? Por lo tanto, sus toxinas son una superficie, o sea, o una toxina o una de sus proteínas de superficie, ¿ya? Por lo tanto, van a estar simulando el virus para tratar de que se generen anticuerpos y estos anticuerpos ya estén listos, ¿no es cierto?, en una posible enfermedad. Eso más que nada hacen las vacunas y así están actuando. ¿Ya? Entonces nos referimos a toda la forma, ¿no es cierto?, que tiene nuestro cuerpo de poder defenderse, ¿no es cierto?, frente a los microorganismos, ¿no es cierto?, desde una barrera externa, ¿no es cierto?, la piel, los pelos, las mucosas, que van a ser estas barreras primarias, hasta una barrera secundaria, ¿no es cierto?, que pueden ser estas barreras químicas o estos glóbulos blancos. No, las barreras químicas pertenecen a la primaria. Esta barrera secundaria, ¿no es cierto?, que van a ser estos glóbulos blancos que van a estar ya en la sangre y que van a estar eliminando algunas bacterias que ya estén ingresando, ¿no es cierto?, ya a nuestro cuerpo. Y, ¿no es cierto?, cuando ya la enfermedad esté en el interior, ¿no es cierto?, y desarrollándose, van a aparecer esta barrera terciaria, que van a estar actuando, ¿no es cierto?, estos linfocitos T y linfocitos B, que van a ser más específicos, ¿no es cierto?, y le van a permitir destruir a estos microorganismos que pueden ser los virus o las bacterias. Ya ahí también vimos algunas reacciones que van a ser indeseadas, ¿no es cierto?, reacciones inmunitarias de nuestro cuerpo que van a estar actuando frente a algunas cosas que no van a ser necesariamente dañinas para nosotros, pero sí nos van a generar algunas enfermedades o alergias como son denominadas. Y estas enfermedades autoinmunes que más que una forma de protegerse, ¿no es cierto?, va a ser, ¿no es cierto?, un ataque de nuestro sistema inmune hacia un autoataque, ¿no es cierto?, hacia el mismo cuerpo. Y generalmente por un deterioro, ¿no es cierto?, que va a ser generado por el paso del tiempo, más que nada. Entonces, ahora tenemos unas preguntitas de alternativa de selección múltiple, en donde vamos a poder tratar de ver si pudieron responder estas preguntas, ¿no es cierto?, referidas al sistema inmune. Ya, chiquillos, así que pueden activar su micrófono, ¿no es cierto?, o a través del chat me van ayudando a responder estas preguntas. No importa si nos equivocamos, ¿no es cierto?, lo importante es llegar a la respuesta y poder generar algún debate y aclarar algunas dudas, ¿ya? Así que pueden activar el chat, ¿no es cierto? Dice la número 1. ¿Cuál de las siguientes alternativas no pertenece a una barrera química? Yo digo que la fagocitosis. La fagocitosis, muy bien, ¿no es cierto? Ya que la saliva, ¿no es cierto?, va a estar actuando como una barrera química porque se considera una secreción, ¿no es cierto? El sudor y el ácido estomacal también, ¿no es cierto?, van a tener esta característica de tener un pH ácido. Ya, por lo tanto, estos sí van a ser una barrera química, ¿no es cierto? Lo químico que tienen es que van a tener una variación en el pH.
En cambio, la fagocitosis, ¿no es cierto?, como mencionó ahí la compañera, no va a ser una barrera química, sino que va a ser la barrera secundaria, ¿no es cierto?, y va a ser estas células, principalmente los glóbulos blancos, que van a estar actuando en la destrucción de algunas bacterias o microbios. Muy bien, gracias. Número 2 dice, ¿en qué barrera se utiliza la variación del pH como forma de protección ante algunos patógenos? ¿En la inflamación, en el sudor, en la fagocitosis o en los jugos gástricos? Es la B, digo yo. ¿La D La B, o No, la la B? B, profesor. La B, de la burro. B. La B de burro, 2 y 3. ¿Ya? Pero recordemos Sí, yo que la digo la B, yo dije fagocitosis, la B. no sería correcta, ¿no es cierto? Porque la fagocitosis va a ser la forma que van a tener estos glóbulos blancos, ¿no es cierto? Como volver atrás, de poder eliminar a los microbios, ¿ya? Entonces tendría que ser la 1 por inflamación. La inflamación, ¿no es cierto? La inflamación, chiquillos, no alcanzamos, no nos referimos a ello, pero la inflamación es como cuando se acumulan muchos, es una reacción, ¿no es cierto?, que va a permitir que la acumulación de estos linfocitos o también de las plaquetas en caso de por qué se produzca, para tratar de generar alguna defensa, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, esta variación del pH son muy parecidas a las barreras químicas, ¿ya? Esta variación del pH es que van a ser estos líquidos que van a haber en el cuerpo, como el sudor y los jugos gástricos, que van a tener una variación en el pH. ¿Qué es lo que es el pH? Va a ser la acidez que tengan, ¿no es cierto?, en el líquido. Por lo tanto, esta acidez va a hacer que algunas especies no puedan sobrevivir, ¿ya? Por lo tanto, sería la letra C, ¿ya? El sudor y el jugo gástrico van a tener una variación del pH, principalmente van a hacerse más ácidos. De hecho, el jugo gástrico es demasiado ácido, ya en una escala de pH, ¿no es cierto?, que va del 1 al 14, el jugo gástrico está ubicado con el número 2, ¿ya? Que quiere decir que es muy ácido, mientras que el sudor podría llegar hasta el 5.5, 5.0, que no sería tan ácido. Ya, de hecho, ya estaría llegando casi a lo neutro, pero igual se considera ácido, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, va a permitir esta acidez, evitar, ¿no es cierto?, que bacterias o algunos microbios puedan vivir ahí plácidamente, ¿no es cierto?, reproducirse y generar alguna infección. Número 3. La fagocitosis se pone en acción cuando se produce alguna infección. ¿Quiénes son los encargados de llevarla a cabo? La número C, o sea, la letra La, C, perdón. la flora intestinal, ¿o será más referido a algo en específico La, que es la, la A? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ya, vamos a volver la, entonces a la fagocitosis para poder dejar en claro, ¿no es cierto?, cuál podría ser. Y acá está, ¿ya? Fagocitosis, ¿no es cierto? Este es el proceso que van a realizar principalmente algunas células que van a estar en el torrente sanguíneo, principalmente los glóbulos blancos, que van a ser estas células que van a estar realizando fagocitosis y se van a denominar fagocitos también, ¿ya? De hecho, los glóbulos rojos principalmente van a estar actuando un poco como de complemento, ¿ya? Para estar atrayendo quizás a las bacterias ahí o estar transportando también a los glóbulos blancos a donde deben atacar, ¿ya? Por lo tanto, los que sí realizan la fagocitosis principalmente van a ser los glóbulos blancos. ¿Dónde están? Acá está. Sería la letra B. Ya los glóbulos blancos van a tener esta capacidad de absorber a las bacterias y poder desintegrarlas en su interior.
Y por último, dice, los preparados artificiales que contienen agentes patógenos debilitados o muertos o toxinas desactivadas que van a ser capaces de provocar alguna reacción inmunitaria se denominan antitusivos, aspirinas, vacunas o miocitos. C. Vacunas, ¿no es cierto? Estas vacunas que nos van a permitir generar principalmente a través que nos van a inyectar algunas toxinas, algunos agentes patógenos, microbios, pero que van a estar debilitados, ¿no es cierto? Van a estar un poquito dañados, por lo tanto no nos van a hacer tanto efecto como si fueran completos, ¿ya? Pero sí van a permitir alguna reacción inmunitaria, ¿no es cierto? Que van a generar estos linfocitos T de memoria, que van a permitir defenderse en el desarrollo posterior de esta enfermedad. Muy bien, chiquillos, gracias por su participación entonces, y les dejo entonces invitados ahora, ya, a un video que vamos a revisar, ¿no es cierto?, que es el que está acá,